En México existen 68 pueblos indígenas, 68 que hablan sus propias lenguas. Según datos del INEGI, 25 millones de personas que viven en esas comunidades lo hacen en pobreza y en desigualdad. Por eso, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, conviene reconocer sus grandes aportes, que son muchos, pero también necesitamos conocer sus grandes desafíos. Sin duda, Javier, es un panorama de grandes adversidades, pero si queremos crecer y avanzar como país democrático, multicultural e igualitario, todo comienza por revalorar y apreciar lo que nuestros pueblos originarios nos ofrecen, su cultura, su historia, sus idiomas y su maravillosa artesanía. Por eso nos encontramos justamente aquí en el Museo de Arte Popular, en donde conversaremos con su director, el maestro Walter Buestri. Y nuestro compañero José Meléndez dará cuenta de esos grandes retos a los que los pueblos originarios tienen que enfrentar, y nuestra compañera Paola Sánchez nos va a presentar a un rapero singular, Asesino, un rapero que ha ganado varias veces el concurso en este género. Así es, Javier, y tendremos también en México, en 100 Objetos, la participación de Óscar Helguera, que nos presenta justamente instrumentos musicales prehispánicos. Esto es con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Cuando lo que el artesano produce se apega a las costumbres, se vuelve tradicional. Cuando traduce o interpreta un modo peculiar de ver, sentir y creer, deviene en arte. Y cuando con esas formas identifica una voluntad colectiva de expresión, se transforma en arte popular. Así describe el poeta Gabriel Said el arte popular. El libro Arte del Pueblo, Manos de Dios, es reflejo del trabajo emprendido por el Museo de Arte Popular, donde nos encontramos. Ese texto nos permite reflexionar sobre el cómo la artesanía y el arte popular merecen no solo la admiración, sino la adoración de objetos realizados gracias al trabajo de generaciones de mexicanos, a decir de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Si el arte popular forma parte de nuestras señas de identidad, nos conviene mirarlo con detenimiento. Los pueblos originarios que habitan el extenso territorio mexicano registran serios rezagos en lo educativo, social y económico, entre muchos otros aspectos. Precisamente para apoyar muchas de estas necesidades, cabe destacar que hace unas semanas el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lanzó una gran campaña por la diversidad lingüística. La campaña se titula Guardavoces, México multilingüe, ni una lengua menos. Se trata de evitar que se pierdan estos dialectos originarios. Por su parte, el Museo de Arte Popular pone su granito de arena en la promoción y difusión de la artesanía mexicana a través de talleres y eventos que promueve en nuestro país y también entre el turismo extranjero. Y estamos con Walter Westerly, que es el director del Museo de Arte Popular. Walter, pues para preguntarte cosas muy básicas, ¿por qué nos acercamos y nos alejamos al concepto del popular? A veces nos acercamos demasiado y a veces nos alejamos muchísimo. Primero que nada, Javier, muchas gracias a Canal 22 y a ti en lo personal por acercarse al museo. Mira, yo creo que son muchas las razones, es una respuesta multifactorial. Primero, hay que entender que el arte popular finalmente es el abrevadero del arte académico, pongámosle académico comillas, ¿no? No en México ni en pintura exclusivamente, tío, si te pones a ver a los nacionalistas rusos, los músicos, Tchaikovsky, todo el grupo, bueno, pues se fundamentaron en la música popular de los Balcanes para hacer toda su corriente. Aquí en términos musicales, pues está el famoso huapango de Moncayo, que es una maravilla y que todo el mundo lo admira y lo aplaude a nivel mundial,
pues son los sones de la Huasteca potosina, la Huasteca hidalguense, veracruzana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte siempre ha sido muy, muy interesante. En una época donde estamos viviendo una carencia de muchas cosas y que la inmediatez es lo que de alguna manera nos da posibilidades de ubicarnos y de ir caminando, pues cuando alguien se acerca a una parte popular, llámese diseñadores de moda, llámese músicos, artistas, pues de repente empiezan a encontrar una beta que puede ser interesante por ahí. Ya estás en negocio con eso, dicen, copio esto. Exactamente, ¿no? Y no está bien tampoco. No hay una postura en cuanto a principios y estudios, análisis, sino simplemente lo que yo he llamado, decir, el estilo ocurrencia. Se me ocurre hacer un excusado con 2 hamburguesas y un zapato encima, y ya. Pegó a todo dar, no pegó, lo abandono y vuelvo a hacer otra cosa. Y yo creo que de repente cuando empieza la gente a darse cuenta que en sus raíces viene una anécdota ya tradicional en términos de que se ha pasado de un lugar al otro, las tradiciones, no nada más en México, a nivel histórico, donde la tradición no tiene fronteras, no tiene una geografía determinada, no tiene un periodo, pues entonces nos damos cuenta que nos podemos agarrar de ahí. Ya Walter Gropius en el 19, cuando conforma la escuela de Bauhaus, pues pretendía este trabajo multidisciplinario, donde precisamente los oficios era lo importante y donde el hecho de trabajar en conjunto enriquece al grupo y no esta actitud de actual donde yo solito y aquí mis cosas y no te lo enseño porque me vayas a copiar y entonces me quites mi posible triunfo, sueño. Claro. No, pero yo creo que también nos atrae mucho el arte popular porque pues, ahora sí que son artistas que tocan tierra con la vida sencilla, con la vida común. Así es. Sí, mira, aquí en el museo hemos, gracias a un mural que tenemos de Covarrubias, que pintó en 47, posterior al mural que pintó en 40 para la Feria Mundial de San Francisco, que fue el pretexto para inaugurar el Golden Gate, pintó 6 murales que llaman el Desfile del Pacífico, donde hablaba precisamente de la importancia de la biodiversidad, de los subsuelos geológicos, de los medios de transporte, habitación, indumentaria, etcétera, y cómo precisamente había un paralelismo en las costas del continente americano y las costas del continente asiático y australiano que eran bañadas por las aguas del Pacífico. Viene a México en el 47, hace esta pieza y a partir de eso es que nosotros hacemos nuestro guión museológico con base a ese mural. E inclusive hemos hecho ya un eslogan que si quieres conservar tu patrimonio cultural, debes de mantener tu patrimonio natural. Entonces lo que dices es totalmente cierto. ¿Qué hacen los artesanos, artistas, creadores populares o académicos? Pues fundamentarse en su región, porque ahí tienen materia prima, tienen fuentes inspiracionales y a partir de eso empiezan a generar algo que puede o no que se globalice, haciéndole un poquito caso a McLuhan con su famosa frase de glocal, lo global tiene que estar alimentado con lo local a fuerzas. Y entonces a partir de eso hay una posibilidad de que la gente conozca, se acerque, se interese y en un momento dado hasta vea la posibilidad de explotar comercialmente este tipo de cosas, ¿no? Que yo tampoco le pongo esta cruz que le pone mucha gente, donde no, eso es un pecado y cómo se hacen. El arte popular ha evolucionado toda la vida, el arte popular va cambiando, se va adaptando y no podemos hacer otra cosa más que entender que vivimos en un mundo diferente con una globalización brutal y que esta gente tiene todo el derecho de utilizar las herramientas para poder globalizar su información, su producto, sus objetos y sus piezas de arte. Qué interesante lo que dices porque nos estás planteando muy claro que hay una relación entre los artesanos, entre los artistas populares y la ecología, el medio ambiente. Y son, entre otras cosas también, no solamente pues para momentos de recreación artística, de expresar sentimientos, tradiciones, sino también puede ser una forma de subsistir, y lo es, viven de eso. Totalmente. Y si existen es porque se consumen también. Claro, así es, y muchas veces uno no entiende
Pero yo trato de evitar la palabra artesano, artista popular, académico, son creadores desde mi punto de vista. Y el mercado y cómo se van moviendo es lo que va determinando si se ponen en $1,000,000 o se ponen en 100 pesos, como puede ser un comal de Morelos, ¿no? De barro. Yo creo que la parte donde de alguna manera convergen todos es en la creatividad, y que finalmente las habilidades, la mercadotecnia, las galerías, los museos, las tiendas, los intermediarios van dejando muchos buenos sabores y muchos sinsabores en el camino, pero son creadores al fin y al cabo, y estos creadores se alimentan de nuestras raíces, de nuestra tradición, de nuestra cultura prehispánica, virreinal y contemporánea. Entonces, esta posibilidad de traducir sus necesidades a través de objetos utilitarios, objetos decorativos o objetos artísticos, pues la vamos determinando la sociedad civil. Somos un grupo que de alguna forma, al consumir desde la forma artística y, si quieres, de una élite que alcance esas posibilidades, o el consumir una pieza simple del mercado, estamos haciendo la misma acción, estamos dándole posibilidades a que una fuente de trabajo se mantenga a través de una creatividad. Y esa creatividad se manifiesta en un museo de arte contemporáneo, en un museo de arte moderno o en el mismo museo de arte popular. Así es. Interesante todo lo que nos comentas. La artesanía es síntesis también de nuestros propósitos, de nuestras creencias, de nuestra historia. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. El Museo de Arte Popular, ubicado en el centro de la Ciudad de México, posee una colección que incluye tapetes, cerámica, vasos, piñatas, alebrijes, muebles, juguetes, utensilios de cocina. Se trata de piezas antiguas y otras recientes, procedentes de distintas tradiciones y regiones, todas ellas de la cultura mexicana. Esta extensa colección se exhibe a través de 4 salas temáticas permanentes y 2 dedicadas a los grandes maestros. Y vamos a hacer una pausa en Con la X en la Frente, pero no se vaya, porque José Meléndez nos presenta en el reportaje una actualización de las condiciones en las que habitan nuestros pueblos originarios. Además, Paola Sánchez, en Novedad de la Patria, nos presenta a Asesino, un personaje de un famoso rapero mexicano, multiganador del concurso Pelea de Gallos. Hablar de los pueblos originarios en México es recordar a don Miguel León Portilla, historiador, antropólogo y filósofo mexicano, para quien estas comunidades pasaron de ser su objeto de estudio a convertirse en una verdadera causa social más allá de las aulas. Y es que durante décadas él fue la voz más autorizada, intensa e insistente en denunciar el permanente rezago y marginación en el que han vivido estas comunidades. Y por ello, con este reportaje, José Meléndez, nuestro compañero, nos recuerda por qué debemos comprometernos con nuestros pueblos originarios. Ya desde el periodo colonial, los diferentes gobiernos han tratado de gobernar y comprender a una vasta población indígena que, por cierto, tenían una estructura social bastante compleja. En este sentido, cabe reflexionar cómo los diferentes gobiernos han tratado de incorporar a la población originaria a la nación mexicana. Consumada la independencia en 1821, los pueblos originarios han sido insertados en el Plan de Nación en condiciones de desventaja porque desde entonces se ha negado la diversidad que pudiera existir en el recién formado Estado mexicano. El mito del mestizaje, que ayudó a la conformación de la nación, ha tenido una alta dosis de racismo. Es en este momento en que surge el ciudadano, término ocupado para todos los pobladores que habitan el territorio nacional y donde las etnias indígenas y africanas quedaron excluidas del proceso de construcción nacional. Al acceder a la condición de ciudadanos, las comunidades indígenas gozaban de derechos, pero también contraían obligaciones como el pago de impuestos, todo dentro de un discurso de igualdad jurídica. Sin embargo, en un doble discurso, diversas políticas estatales trataron de extinguir del escenario político y social a los pueblos indígenas porque representaban una realidad incómoda que se aceptaba a disgusto. La nación mexicana mestiza, esta comunidad imaginada, pretendía eliminar la multiplicidad étnica del país.
Con la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el 1 de enero de 1994, se da un cambio. Por primera ocasión, la problemática de los pueblos indígenas de México se plantea como lo que es: un problema con el modelo de Estado y de nación que ha errado históricamente al excluir a los pueblos indígenas y que ahora reclaman demandas concretas como el derecho a la autodeterminación, al reconocimiento de sus territorios y recursos naturales, y que con este discurso se plantea una nueva relación que permite el reconocimiento de la pluriculturalidad que existe en nuestro país. Aún así, falta mucho por hacer. Continuamos con la X en la frente y ahora veamos la novedad de la patria con Paola Sánchez. Mauricio Hernández, mejor conocido como Mau o Asesino, es un rapero mexicano que ha sido merecedor a múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Sus múltiples reconocimientos han sido resultado de una trayectoria llena de esfuerzo y disciplina. Había gente que como que quería ridiculizar eso, ¿sabes? Como diciendo, y todavía sigues con las batallitas ahí, ¿sabes? O sea, te das cuenta por cómo lo dicen. Es de la maldita humanidad. Vengo haciendo flow siempre perfecto. Pero realmente nunca me importó porque mi familia se impresionaba mucho y estaba muy orgullosa de que yo supiera rapear, ¿no? O sea, ellos siempre han sido mis más grandes fans. El rap tiene bastante complejidad. Se basa en el juego de palabras y en la agilidad mental para ligarlas generando una idea. Para mí realmente el buscar la rima es como cuando hablas automáticamente me sale. Desde que escuché un rap por primera vez me pasa eso, no sé por qué. Fue en el 2007 cuando a Mau se le presentó la oportunidad de subir al escenario donde estaría junto a raperos experimentados. Fue muy impresionante para mí el ver todas esas caras cuando subía nunca había estado arriba de un escenario. Cuando subí al escenario y ver muchas caras así. Fue muy loco, la verdad que me enamoré de esa sensación de nervios, de adrenalina. Actualmente el rapero cumple 10 años invicto aquí en el país, tiempo el cual le ha servido para aprender, madurar y evolucionar musicalmente. Los chicos nuevos rapean de otra forma, rapean enfocados en hacer puntos y nosotros somos más de la vieja escuela, de buscar el knockout, de enfrentarte y eso hace que entremos mucho en desventaja. Porque nos lanzamos muy al vacío nosotros, sin nada en la mente, tratando de improvisar. Y los chicos de ahora ya saben exactamente qué decir cuando les sale un estímulo, ¿sabes? En Con la X en la frente lo retamos a decir un verso con las palabras cámara, telescopio, canal 22 y estrella. Cultura, canal 22, cámara, telescopio. Muy bien, ok. Podría hablar de la cultura porque en verdad es bella. Podría hablar de Canal 22 para que puedas ver a todas ellas. Pero si ves la cámara que ahorita me atropella, es porque se convirtió en telescopio, pues está viendo una estrella. Gracias. Continuamos con la X en la frente, en la segunda parte de la conversación con el maestro Walter Buelstry, director del Museo de Arte Popular. Y más adelante, en México en 100 objetos, nuestro compañero Oscar Helguera nos presenta una colección de piezas y objetos prehispánicos. Walter, qué interesante lo que nos comentas de que todo esto que vemos es síntesis de muchos procesos. La gente, según su vida cotidiana, los va adaptando. ¿Tú has visto cambios recientemente que se modifiquen? Yo pienso, por ejemplo, en los famosos estos demonios o los diablos de Akumichu. De repente veo escenas que tienen que ver con las Torres Gemelas y todo eso, y como que se están actualizando también. Claro, sí, es lo que comentábamos. Yo creo que el arte popular va evolucionando, se va adaptando y finalmente esta famosa frase de la necesidad hizo al hombre, pues viene a aplicarse en cualquiera de los campos que nosotros queramos. El arte popular en México, que ha sido una de las fuentes más importantes de tradición, ha ido cambiando desde sus inicios. Aquí estamos en la Sala de la Muerte y podemos encontrar piezas antiguas. Detrás de mí hay un esqueleto del 17 en madera que tiene una perspectiva X, una anatomía Y y una proporción que no se guarda entre las otras. ¿Por qué? Porque las demás piezas están hechas con una proporción ya de un conocimiento, probablemente de un estudio, probablemente de una copia. Hay una pieza de Manuel Leal Jacobo de Monjas Coronadas, que es una
pieza verdaderamente espectacular, porque Manuel Leal Jacobo, que es un artista de Michoacán, de Capula, nunca tomó un curso de dibujo, ni de pintura, ni de anatomía, pero el tipo tiene ese sabor y ese conocimiento natural que pues nació con él. Entonces puede hacer unas piezas espectaculares. Entonces yo creo que el mundo que vivimos actualmente, con la información que puedes accesar en términos de inmediatez y de posibilidades, pues le ha dado también oportunidad a la gente a ver muchas cosas. Entonces, bueno, son migrantes, muchos van a trabajar a Nueva York, Chicago, y seguramente traen cosas a sus regiones. Exactamente, ¿no? O vemos, por ejemplo, de repente grupos de artesanos en Guerrero que en vez de dibujar o hacer sus máscaras del famoso jaguar, pues las hacen de tigre de Bengala. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que esa información les llegó a través de alguien, de algo, de internet, y que pues es un gran felino, que es muy bonito, pero bueno, finalmente no pertenece a ese entorno. Entonces, obviamente sus abuelos son los que de alguna manera habían reconocido que ahí había jaguares en esa zona y copian de esa naturaleza. Los demás pues van empezando a tomar información de todas partes. Sin conocer jaguares, sin conocer el jaguar, exacto, ¿no? Como hacen con el tigre de Bengala. Sí, entonces yo creo que esa parte nos ha dado posibilidades también de que evolucione y que de alguna manera muchos de los artistas que están en otros niveles vean un poquito a un lado y se den cuenta que ahí pueden abrevar y hacer cosas interesantes, que a la inversa. Es más fácil que los artistas de acá arriba, y pongo el caso de Toledo. Toledo es una gente que estaba en permanente contacto con la gente y con las diferentes etnias de Oaxaca, y pues le aprendía muchísimas cosas a ellos, ¿no? Y no era tanto al revés, no era la parte de los grupos de creadores populares los que le copiaban a Toledo. Entonces yo creo que esas influencias que se van dando son lo que van conformando finalmente los diferentes tabiques de una estructura que a la larga se llama México y que es lo único que nos ha permitido presumir a nivel mundial, ¿no? Yo cada vez que veo a un político que sale del país, en el minuto que ponen la puntita del pie en fronteras, lo único que pueden hablar es de la cultura de México, ¿no? Tristemente, cuando regresan y ponen la puntita del pie en México, lo primero que hacen es recortar el presupuesto. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Hay que entender las circunstancias sociales del momento. Pero México es uno de los países más ricos a nivel mundial en términos de técnicas, de conocimientos, obviamente de biodiversidad. Somos la cuarta biodiversidad y por lo tanto eso nos permite... Se refleja también en esto. Inmediatamente verlo en los materiales, en lo que ven. En lo que ven, exactamente, sí. Sí, la gente del norte, de Sonora, pues pinta su cerámica con el color del desierto y con los minerales que hay ahí. La gente que vive en Chiapas, pues lo decora con un jaguar, con una mariposa, con una flor, con una fruta. ¿Por qué? Pues porque hay color. Entonces, el medio ambiente llega no nada más a influenciarnos, sino que llega a determinar el diseño de las piezas. No es lo mismo un recipiente de agua en el desierto, que tienen siempre una pequeña boca para que no se evapore, o un recipiente de agua en la selva lacandona, donde se requiere tener una boca grande para poder sacar y cubrir la necesidad de quitarse el calor, y que se mantiene entonces abierta y en forma mucho más amplia que la del desierto. Entonces nos va determinando una serie de cuestiones que muchas veces no la hemos entendido o no nos las han explicado, o nosotros, las autoridades, no hemos sido suficientemente capaces como para determinarlo y la gente no lo percibimos. Pero si la gente en el Polo Norte no usa un sombrero, no es porque no haya palmeras, que no las hay, sino porque jamás van a tener el sol en el cenit, jamás en la historia de la humanidad, a menos de que cambie el movimiento solar y del planeta. No, qué interesante lo que nos estás comentando y me hace ver que finalmente pues este tipo de expresiones creativas pues van a seguir subsistiendo, persistiendo, a pesar de que las entendamos o no las entendamos. La gente, los artesanos seguirán haciendo, los artistas seguirán produciendo cosas según su entorno, según sus necesidades y las van a seguir compartiendo porque es uno de los fines del arte popular. Claro, así es. Y nosotros como museo tenemos que preservar, apoyar a los creadores,
fomentar su creatividad y en un momento dado poder estar presionando en sus momentos para que la gente pueda ir entendiendo como público qué es lo que está pasando en este universo del mundo cultural, sus cambios, sus necesidades y en su momento su enorme creatividad y talento que hay. A mí me da mucho gusto que en este gobierno, a pesar de muchas críticas que se pueden hacer, hay algo muy en el centro, digamos, de la apuesta de cultura, y es el poner los ojos precisamente en el arte popular, en los artesanos, en los indios vivos, como quería León Portilla. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que es de las partes que tenemos que empezar a recuperar, por un lado, pero por otro lado que tenemos una enorme deuda con todas estas comunidades, con todas estas etnias que de alguna manera nos han dado y nos conservaron muchas de las tradiciones y que apenas empezamos a voltear a ver y a ser agradecidos con ellos. Muchas gracias, Walter Belsterli. Gracias, Javier, al contrario, y gracias a Canal 22. Y vamos a México en 100 objetos. Los sonidos asociados con el medio y con las diferentes deidades prehispánicas, mayas, aztecas, etc., hoy los podemos reconocer gracias a los instrumentos que se han recuperado. El grupo Yodoquinsi tiene una amplia colección de instrumentos prehispánicos que, además de fabricarlos, crean música contemporánea con ellos. Usamos como diferentes grupos de instrumentos, algunos que están hechos recreando los instrumentos antiguos que serían los instrumentos prehispánicos. Entre ellos hay huehuetl, teponaztlis, caparazones de tortuga, piedras sonoras, una variedad de instrumentos de barro, de viento, ¿no? Como flautas, ocarinas, silbatos, y también ocupamos algunos recursos de instrumentos sonoros que más bien tienen una procedencia ya más actual que desarrollan los pueblos indígenas. Entre todo este conjunto de instrumentos entre los prehispánicos y los indígenas actuales, hay algunos que se siguen usando, por ejemplo los teponaztlis o los caparazones de tortuga, ¿no? Que son instrumentos que a la fecha siguen utilizando algunos pueblos indígenas. Acerca de los instrumentos, algo importante que hemos pensado, dicho en los conciertos, que son parte de la historia de los mexicanos, de un patrimonio, ¿no? Que además que muchos pueblos indígenas han tenido una continuidad, pues sí, una continuidad en su uso, o lo siguen usando de una manera tradicional y muchas veces religiosa, con implicaciones pues más importantes en ese nivel, ¿no? Como de identidad, como parte de rituales, como parte de sus ceremonias. Y nosotros pues usamos estos instrumentos pues con mucho respeto, con la conciencia de que son parte de los pueblos originarios antiguos de México y los actuales. Y estos instrumentos pues muchas veces no son muy conocidos, por eso es un poco que tratamos de, además de que escuchen la música, pues a lo mejor mostrarles, ¿no? Decirles cómo se llaman, que vean su sonido individual, y estos instrumentos son el producto de eso, ¿no? Del desarrollo de estos pueblos, de los que somos descendientes. Se puede conocer más de estos instrumentos y de la música de Yodoquinsi siguiendo sus redes sociales. Llegamos al final del programa y me quedo pensando, y creo que tenemos ya la convicción de que podemos aportar algo para evitar esta desigualdad que padecen los pueblos originarios, Gretel, y podríamos empezar quizá poniéndonos a no regatearles cuando queremos comprar algunos de sus productos, porque cuando vamos a una tienda departamental y compramos una mascada Louis Vuitton inspirada en los diseños de los pueblos originarios, no creo que nos pongamos a regatearles, ¿no te parece? Así es, Javier, porque sin duda la riqueza de cualquier país la aportan sustancialmente la diversidad de sus pueblos originarios, sus dialectos, sus lenguas, su gastronomía y por supuesto su maravillosa artesanía, cosas que a veces son más apreciadas en el extranjero que en nuestro propio país. Y los dejamos con la X en la frente, pero nos vemos la próxima semana.